¿Cómo funciona? Si quieres lo que te ofrecemos y estás dispuesto a hacer el esfuerzo para obtenerlo, entonces estás preparado para practicar ciertos pasos y estos son los principios que han hecho posible nuestra recuperación. 1. Nosotros admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. 3. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios tal como lo concebimos. 4. Sin miedo hicimos un detallado inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios y ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios eliminase todos estos defectos de carácter. 7. Humildemente le pedimos que nos quitase nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos hecho daño y estuvimos dispuestos a enmendarlo. 9. Enmendamos directamente el daño causado a aquellas personas siempre que nos fuera posible, excepto cuando el hacerlo perjudicaría a ellas o a otras personas. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitimos rápidamente. 11. Buscamos a través de la oración y de la meditación el mejorar nuestro contacto consciente con Dios, tal como lo concebimos, pidiéndole solamente conocer su voluntad para con nosotros y la fortaleza para cumplirla. 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los adictos y de practicar estos principios en todos los aspectos de nuestra vida. Si lo notan, estimados escuchantes, esta es la tercera vez en estas pocas páginas que han repetido los 12 pasos. Y también si lo notan, los 12 pasos son parecidos, por no decir casi idénticos, a Alcohólicos Anónimos y a la mayoría de todas las instituciones que se dedican a algo de este tipo. Continuemos con la lectura. Esto parece una tarea demasiado grande y no podemos hacerla toda a la vez. Recuerda que nuestra adicción no se produjo de la noche a la mañana, así que tómalo con calma. Lo que más nos derrotará en nuestra recuperación es una actividad de indiferencia o intolerancia hacia los principios espirituales. 3 de estos son indispensables: honestidad, receptividad y buena voluntad, porque con ellos vamos por buen camino. Creemos que nuestra forma de abordar la enfermedad de la adicción es totalmente realista, ya que el valor terapéutico de un adicto que ayuda a otro no tiene igual. Creemos que nuestro método es práctico, ya que el adicto es la persona que mejor puede comprender y ayudar a otro adicto. Creemos que cuanto antes encaremos nuestros problemas dentro de la sociedad en nuestra vida diaria, tanto más rápidamente nos convertiremos en miembros aceptables y responsables y productivos de esta sociedad. La única forma de no volver a la adicción activa es no tomar esa primera droga. Si eres como nosotros, sabrás que una es demasiado y 1000 no son suficientes. Ponemos mucho énfasis en esto, ya que sabemos que cuando consumimos drogas de cualquier tipo, o estamos sustituyendo a unas por otras, nosotros volvemos a caer en la adicción. Pensar que el alcohol es diferente a otras drogas ha causado la recaída de muchos adictos antes de llegar a Narcóticos Anónimos. Y muchos de nosotros considerábamos al alcohol como algo aparte, y sin embargo no podemos darnos el lujo de estar confundidos. El alcohol es una droga y padecemos la enfermedad de la adicción, y si queremos recuperarnos debemos abstenernos de todo tipo de drogas. Y aquí algunas preguntas que nos hemos hecho. ¿Estamos seguros de que queremos dejar de consumir? ¿Comprendemos que no tenemos ningún control sobre las drogas? ¿Admitimos que a la larga no éramos nosotros los que consumíamos las drogas, sino que las drogas nos consumían a nosotros? ¿Fueron las cárceles y las instituciones las que se hicieron cargo de nuestra vida en diferentes ocasiones? ¿Aceptamos completamente el hecho de que todos los intentos de dejar de consumir o tratar de controlar nuestro consumo fallaron?
somos conscientes de que nuestra adicción nos convirtió en un tipo de persona que nosotros no queríamos ser, es decir, deshonestos, tramposos, tercos y en contradicción con nosotros y los demás. ¿Creemos realmente que hemos fracasado como consumidores de drogas? Cuando consumíamos, la realidad se convirtió en algo tan doloroso que preferíamos refugiarnos en el olvido. Intentábamos evitar que los demás se dieran cuenta de nuestro sufrimiento y nos aislamos en prisiones que habíamos construido con nuestra soledad. Fue esta desesperación lo que nos hizo buscar ayuda en Narcóticos Anónimos, porque cuando llegamos a Narcóticos Anónimos, estamos física, mental y espiritualmente destruidos. Hemos sufrido durante tanto tiempo que estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para mantenernos limpios. La única esperanza que tenemos es seguir el ejemplo de aquellos que se han enfrentado a nuestro dilema y que han encontrado una salida. No importa quiénes somos, ni de dónde venimos, o lo que hayamos hecho. En Narcóticos Anónimos nos aceptan. Nuestra adicción es el denominador común para comprendernos mutuamente. Como resultado de acudir a algunas reuniones, empezamos a sentir que al fin formamos parte de algo, y en ellas establecemos el primer contacto con los 12 pasos de Narcóticos Anónimos. Aprendemos a practicarlos en el orden en que están escritos y a aplicarlos diariamente. Los pasos son nuestra solución, nuestra tabla de salvación, nuestra defensa contra la enfermedad mortal de la adicción. Son los principios que hacen posible nuestra recuperación. Primer paso. Admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. No es importante qué consumíamos, ni en qué cantidad, ni cuánto. En Narcóticos Anónimos, lo primero es mantenernos limpios. Nos damos cuenta de que no podemos consumir drogas y vivir. Cuando admitimos nuestra impotencia e incapacidad para gobernar nuestra propia vida, abrimos las puertas a la recuperación. Nadie pudo convencernos de que éramos adictos. Nosotros tuvimos que admitirlo por nosotros mismos. Así que, una vez que lo hemos admitido, si es que tenemos dudas, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Puedo yo controlar el consumo de cualquier sustancia química que altere mi mente o mi estado de ánimo? En cuanto nosotros lo pensemos, la mayoría de los adictos vamos a darnos cuenta que el control es imposible. Sea cual fuere el resultado, nosotros descubrimos que no podemos controlar nuestro consumo durante ningún periodo de tiempo. Esto claramente indica que un adicto no tiene control sobre las drogas. Impotencia significa que tú consumes drogas contra tu voluntad. Si tú no puedes parar, entonces ¿cómo podemos decirnos que controlamos la situación? Al decir que no puedes elegir de ningún modo, te estás refiriendo a tu incapacidad para dejar de consumir incluso con la mayor fuerza de voluntad y el deseo más sincero. Y sin embargo, tú puedes elegir a partir del momento en que tú dejes de justificar tu consumo. Nosotros no nos topamos con esta confraternidad rebosantes de amor, y de honestidad, y de receptividad, y de buena voluntad. Llegamos a un punto en el que nuestro sufrimiento físico y mental y espiritual no nos permitía seguir consumiendo, y una vez que hemos sido derrotados, es que estuvimos dispuestos a cambiar. La incapacidad para controlar nuestro consumo de la droga es un síntoma de la enfermedad. Somos impotentes, pero no solo ante las drogas, sino también ante nuestra adicción. Tenemos que admitirlo para poder recuperarnos, porque la adicción es una enfermedad física, mental y espiritual, que afecta todos los aspectos de nuestras vidas. El aspecto físico de nuestra enfermedad es el consumo compulsivo de las drogas, la incapacidad de parar y de consumir una vez que empezamos. El aspecto mental es la obsesión o el deseo abrumador de consumir, aunque estemos destrozando nuestra vida. Y la parte espiritual es nuestro egocentrismo total.
Nosotros creíamos que podríamos parar cuando nosotros lo quisiéramos, a pesar de que los hechos demostraban lo contrario. La negación y la sustitución y los pretextos y las justificaciones y la desconfianza en los demás y la culpabilidad y la vergüenza y el abandono y la degradación y el aislamiento y la pérdida de control son los resultados de nuestra enfermedad. Una enfermedad progresiva, incurable y mortal. Para la mayoría es un alivio descubrir que se trata de una enfermedad y no de una deficiencia moral. No somos responsables de nuestra enfermedad, pero sí somos responsables de nuestra recuperación. La mayoría intentamos dejar de consumir por nuestra cuenta, pero nosotros fuimos incapaces de vivir, ni siquiera con drogas, ni tampoco sin las drogas, y con el tiempo nos dimos cuenta de que éramos impotentes ante nuestra adicción. Muchos intentamos dejar de consumir únicamente con nuestra fuerza de voluntad, y resultó una solución temporal, pero luego vimos que nuestra fuerza de voluntad sola no iba a funcionar durante mucho tiempo. Así que probamos una infinidad de remedios, psiquiatras, hospitales, centros de recuperación, amantes nuevas, nuevas ciudades, nuevos trabajos, pero todo lo que intentábamos fracasaba. Esto nos llevó a comenzar a comprender que habíamos tratado de poner como pretexto las tonterías más absurdas para justificar el desorden de las drogas y para justificar el desorden que ellas habían producido en nuestra vida. Hasta que no hayamos abandonado todas nuestras reservas, sean las que sean, peligrará la base de nuestra recuperación, porque cualquier reserva nos impedirá aprovechar los beneficios que puede ofrecernos este programa. Al deshacernos de toda reserva, nos rendimos. Entonces, y solo entonces podemos recibir ayuda para recuperarnos de la enfermedad de la adicción. Ahora bien, si somos impotentes, entonces ¿cómo puede ayudarnos Narcóticos Anónimos? Empezamos por pedir ayuda. La base de nuestro programa es admitir que nosotros, por nuestra cuenta, no tenemos ningún poder sobre la adicción. Cuando podamos aceptar este hecho, habremos completado la primera parte del primer paso. Hace falta admitir una segunda cuestión para que la base de nuestra recuperación sea sólida. Si nos detenemos aquí, solo sabremos la verdad a medias y todos tenemos mucho talento para manipular la verdad. Por un lado decimos, sí, soy impotente ante mi adicción, pero por el otro lado, cuando haya arreglado mi vida, yo podré con las drogas. Semejantes pensamientos y acciones son los que nos hacían caer otra vez en la adicción activa. Y nunca se nos ocurrió preguntarnos, si no puedo controlar mi adicción, ¿cómo voy a controlar mi vida? Sin drogas nos sentíamos mal y nuestra vida era ingobernable. La incapacidad para trabajar, el abandono y la destrucción son características fáciles de ver en una vida ingobernable. Por lo general, nuestra familia se siente decepcionada y desconcertada y confusa por nuestra conducta y a menudo nos rechaza o simplemente nos abandona. Tener trabajo, otra vez, ser aceptados por la sociedad y estar reconciliados con la familia no significa que nuestra vida sea gobernable. Aceptabilidad social no equivale a la recuperación. Nosotros llegamos a la conclusión de que la única opción que teníamos era cambiar completamente nuestra vida y nuestra forma de pensar o volver a consumir. Cuando ponemos lo mejor de nuestra parte, todo esto nos funciona de la misma manera que les ha funcionado a otros. Empezamos a cambiar cuando ya no pudimos aguantar nuestra vieja forma de ser. A partir de aquí, comenzamos a comprender que cada día sin drogas, pase lo que pase, es un día de triunfo. Rendición significa no tener que luchar más. Aceptamos nuestra adicción y la vida tal cual es. Estamos dispuestos a hacer lo necesario para mantenernos limpios, incluso lo que no nos gusta. Antes de hacer el primer paso, estábamos llenos de temor y de dudas. En ese momento muchos nos sentíamos perdidos, confusos y nos creíamos diferentes. Al practicar este paso, consolidamos nuestra rendición a los principios de Narcóticos Anónimos y solo a partir de este momento empezamos a superar la alienación de la adicción.
La ayuda para los adictos empieza en el momento en que somos capaces de admitir nuestra derrota completa y puede que nos asuste, pero es la base sobre la que construimos nuestra vida. El primer paso significa que no estamos obligados a consumir y eso nos da una libertad enorme. Algunos tardamos en darnos cuenta de lo ingobernable que se había vuelto nuestra vida y otros, en cambio, era lo único que teníamos claro. Sabíamos de corazón que las drogas tenían el poder de convertirnos en una persona que no queríamos ser. Al estar limpios y practicar este paso, rompemos nuestras cadenas. Y sin embargo, ningún paso funciona por parte de magia, de nada de eso. No. Nosotros no solo recitamos las palabras de este paso, sino que además aprendemos a vivirlas y vemos con nuestros propios ojos que el programa sí tiene algo que ofrecernos. Hemos hallado la esperanza y podemos aprender a funcionar en el mundo en que vivimos. También podemos encontrar un sentido a la vida y ser rescatados de la locura y de la depravación y de la muerte y de la prevaricación. Cuando nosotros admitimos nuestra impotencia y nuestra incapacidad para gobernar nuestras vidas, abrimos las puertas a que un poder superior a nosotros nos ayude. Lo importante no es dónde estuvimos, sino hacia dónde vamos y cuál es nuestra voluntad. El segundo paso es, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. Si queremos que nuestra recuperación sea continua, entonces es necesario el segundo paso. El primero nos deja con la necesidad de creer en algo que pueda ayudarnos con nuestra impotencia, inutilidad y desamparo. El primer paso ha dejado un vacío en nuestra vida y necesitamos algo que lo llene. Este es el propósito del segundo paso. Al principio algunos no nos tomamos en serio este paso. Lo pasábamos por alto con poco interés hasta que nos dimos cuenta de que los demás pasos no funcionarían si nosotros no practicábamos este paso. Incluso aunque admitiésemos que necesitábamos ayuda con nuestro problema de drogas, muchos no reconocíamos la necesidad de tener fe y sano juicio. Tenemos una enfermedad progresiva, incurable y mortal. De una u otra forma, salíamos a comprar nuestra destrucción a plazos. Todos nosotros, desde el que roba en la calle hasta la dulce ancianita que va de médico en médico para conseguir recetas, tenemos algo en común. Buscamos nuestra destrucción de pinchazo en pinchazo, de pastilla en pastilla, de botella en botella, hasta morir. Esto es solo parte de la locura de la adicción, y puede que parezca más alto el precio que paga el adicto que aquel que se prostituye para conseguir su droga o que el que simplemente tiene que mentirle a un médico. Pero en última instancia, los dos pagan con lo mismo, con su vida. Porque la locura es repetir los mismos errores esperando tener resultados distintos. Al llegar al programa, muchos nos damos cuenta de que volvíamos a consumir una y otra vez, a pesar de que sabíamos que nos estábamos destruyendo. Locura significa consumir día tras día, sabiendo que el único resultado es nuestra destrucción física, mental y espiritual. La obsesión de consumir drogas es lo más evidente de la locura y de la enfermedad y de la adicción. Y recuerden que la adicción es una enfermedad. Así que hazte la siguiente pregunta. ¿No sería una locura acercarse a alguien y decirle, por favor, ¿cómo puedo hacer para tener un infarto o un accidente mortal? Si tú estás de acuerdo en que eso sería una cosa de locos, entonces tú no deberías tener problemas con el segundo paso. Lo primero que hacemos en este programa es dejar de consumir drogas. Punto. A esta altura empezamos a sentir el dolor de vivir sin la droga y sin nada que te la reemplace. Ese dolor te va a obligar a buscar a un poder más grande que nosotros y que te alivie de la obsesión de consumir. Porque el proceso de llegar a creer es similar en la mayoría de los adictos. Casi todos carecíamos de una relación con un poder superior que sí funcionara. Así que comenzamos a desarrollar esta relación admitiendo simplemente la posibilidad de la existencia de un poder que es más grande que nosotros.
La mayoría no tenemos los problemas en admitir que la adicción sí se había convertido en una fuerza destructiva en nuestra vida. Nuestros mejores esfuerzos concluían en más destrucción y más desesperación, y en un momento dado nos dimos cuenta de que necesitábamos la ayuda de algún poder mayor que nuestra adicción y mayor que nuestras fuerzas, y nuestra concepción de este poder superior depende de nosotros porque nadie va a decidirlo en nuestro lugar. Podemos llamarlo grupo, programa, universo, Dios. Pero lo único que se nos sugiere es que ese poder nos quiera, nos cuide y sea más fuerte que nosotros. No hace falta que seamos religiosos para aceptar esta idea, porque Dios es un concepto que se aplica con y sin religión. Dios es Dios, con y sin religión. Lo importante es que abramos nuestra mente para creer, y puede que nos resulte difícil, pero si nos mantenemos receptivos, tarde o temprano vamos a encontrar la ayuda que necesitamos. Así que hablamos con los demás y los escuchamos, y vimos cómo se recuperaban, y nos contaron lo que a ellos les daba resultado. Empezamos a tener las evidencias entonces de un poder que no podía explicarse del todo, y frente a estas pruebas comenzamos a aceptar la existencia de un poder más grande que nosotros, y podemos utilizar este poder mucho antes de comprenderlo. A medida que vemos las coincidencias y los milagros que suceden en nuestra vida, la aceptación se convierte en confianza y comenzamos a sentirnos a gusto con nuestro poder superior como la fuente de fortaleza. Conforme vamos aprendiendo a confiar en este poder, empezamos a superar nuestro miedo a vivir. El proceso de llegar a creer nos devuelve el sano juicio y la fortaleza que nos impulsa a la acción proviene de esta creencia. Es necesario que aceptemos este paso para emprender el camino de la recuperación. Cuando nuestra fe haya crecido, estaremos preparados para el tercer paso. Mas, sin embargo, para que la fe crezca, no debes olvidar que todas las veces cuando tengas fe en ese poder superior, encomiéndate siempre a su divino querer. Tercer paso. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, tal como lo concebimos. Como adictos, muchas veces hemos puesto nuestra voluntad y nuestra vida en las manos de un poder destructivo, y nuestra voluntad y nuestra vida estaban controladas por las drogas. Estábamos atrapados por la necesidad de la gratificación inmediata que éstas nos daban, o que nosotros creíamos que era una gratificación inmediata que se nos daba. Sin embargo, se nos estaba destruyendo de una forma inmediata, en vez de gratificar. Durante aquel periodo, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu estaba dominado por las drogas, y por un tiempo resultó placentero, pero luego la euforia se desapareció. Y comenzamos a ver el lado oscuro de nuestra adicción. Así que nos dimos cuenta de que cuanto más las drogas nos subían, nosotros terminábamos más abajo. Lo que aparentemente parecía ser un placer, era el precio de nuestra destrucción. Así que teníamos dos opciones: sufrir el dolor del síndrome de la abstinencia o tomar más droga. Y a todos nos llegó el día en que ya no nos quedaba la alternativa y teníamos que consumir por fuerza. Totalmente desesperados y tras haber entregado nuestra voluntad y nuestra vida a la adicción, buscamos otro camino. En Narcóticos Anónimos decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios y entregarnos plenamente a su divina voluntad y a su divino querer, tal como lo concebimos. Este es un paso enorme, porque significa rendir tu voluntad a su voluntad y confiar en Él. Y no hace falta que seas religioso, porque cualquier persona puede dar este paso. Y Dios es Dios con o sin religión. Lo único que se necesita es que tengas buena voluntad y la verdadera voluntad y deseo de cambiar y de mejorar. Y lo esencial es abrir la puerta a ese poder que es más grande que nosotros. Nuestro concepto de Dios no proviene de un dogma, sino que nosotros lo creemos, y lo que creemos es lo que nos funciona. Muchos concebimos a Dios simplemente como esa fuerza que nos mantiene limpios. El derecho a un Dios, tal como cada uno lo conciba, es total y sin condiciones.
Como tenemos este derecho, si queremos crecer espiritualmente, es necesario que nuestra creencia sí sea honesta. Tenemos que creer verdaderamente en ese poder superior, en ese Dios, y respetarlo a Él y a nosotros mismos, y rendir nuestra voluntad a su divina voluntad y a su divino querer. Descubrimos pues que lo único que necesitábamos era intentarlo. Cuando nos esforzábamos y poníamos lo mejor de nosotros, el programa nos funcionaba de la misma manera que a muchos otros. El tercer paso nos dice: pusimos nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios. Sino, más bien, decidimos nosotros conscientemente poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, tal como lo concebimos. Fuimos nosotros quienes tomamos esta decisión. No fueron las drogas, no fue nuestra familia, no fueron las autoridades, no fue un juez, no fue un terapeuta y no fue un médico. Nosotros tomamos esta decisión, y por primera vez desde que empezamos a consumir, hemos tomado una decisión por nuestra cuenta. Así que la palabra decisión implica acción, y esta decisión se basa en la fe. Únicamente tenemos que creer que el milagro que nosotros vemos en la vida de otros adictos que son limpios puede sucederle a cualquier adicto que desee cambiar. Sencillamente descubrimos que existe una fuerza para el crecimiento espiritual que puede ayudarnos a ser más tolerantes, más pacientes y más útiles en el servicio a los demás. Muchos hemos dicho: toma mi voluntad y mi vida, guíame en mi recuperación, enséñame a vivir. El alivio de soltar las riendas y dejárselas a Dios. Eso significa someter tu voluntad a su voluntad e invocar para tu bien su divino querer. Todas las veces que te sientas mal y que sientas que vas a fallar, invoca su voluntad y su divino querer, y eso te ayudará a desarrollar una vida digna de vivir. Con la práctica diaria, esto se torna más fácil, y se torna más fácil el rendir tu voluntad a la voluntad de ese poder superior. Cuando lo intentamos honestamente, funciona, y muchos empezamos el día pidiéndole a Él sencillamente: a este poder superior tú le pides que te guíe, y nosotros también le pedimos que nos guíe. Aunque sepamos que esta entrega entre comillas funciona, puede que todavía queramos retomar el control de nuestra voluntad y de nuestra vida. Incluso hasta puede que lleguemos a enojarnos, porque Dios lo permita. Hay momentos en nuestra recuperación en que pedirle la ayuda a Dios es nuestra mayor fuente de fortaleza y valor, como sea que tú concibas a ese Dios. Podemos tomar esta decisión tantas veces como sea necesario. Nos rendimos tranquilamente y dejamos que el Dios que nosotros concebimos cuide de nosotros. Pero no debes olvidar siempre invocar su divina voluntad y rendir tu voluntad a su divino querer. Al principio teníamos algunas preguntas en la cabeza que no paraban de darnos vueltas. ¿Y qué pasará cuando yo entregue mi vida en las manos de ese Dios? ¿Me volveré perfecto? Quizás hayamos sido más realistas, porque algunos tuvimos que recurrir a un miembro con más experiencia en Narcóticos Anónimos y preguntarle: ¿cómo esto ha sido para ti? Y la respuesta varía cuando tú se la preguntas a un miembro y a otro, porque la mayoría creemos que la clave de este paso consiste en ser receptivo y tener buena voluntad y rendirnos. Hemos entregado nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de ese poder superior que es más grande que nosotros, y si somos minuciosos y sinceros, notaremos un cambio positivo. A medida que nosotros comprendemos el significado verdadero de la entrega, nuestros temores van a disminuir y la fe comenzará a crecer. Pero debes pedirlo, porque ese poder superior tiene la capacidad de dar aquello que tú no tienes la capacidad de pedir o que no sabes cómo recibir. Ya no luchas entonces contra el miedo, o la ira, o la culpa, o la autocompasión, ni tampoco la depresión. Así te das cuenta de que ese poder que te trajo a este programa sigue estando con nosotros y continuará guiándonos si es que se lo permitimos. Porque debes recordar que sin importar cómo tú concibas a ese Dios tiene algo muy especial, siempre respetará tu libre voluntad. Por eso te decimos de nuevo: rinde voluntariamente tu voluntad a su divina voluntad y a su divino querer. Y Él, poco a poco, comenzará a sanarte, espiritualmente, físicamente,
mentalmente, socialmente y en todos los ámbitos de tu vida. De esta manera, poco a poco vas a comenzar a perder el miedo paralizador de la desesperación, y la prueba de este paso se ve en la manera en la que vivimos. Hemos llegado pues a apreciar la vida limpios y queremos disfrutar de otras cosas positivas que tiene la confraternidad de Narcóticos Anónimos para nosotros. Ahora sabemos que no podemos detenernos en nuestro programa espiritual y queremos todo lo que podamos conseguir. Ahora estamos listos para nuestra primera autoevaluación sincera, así que empezamos con el cuarto paso. Cuarto paso. Sin miedo, hicimos un detallado inventario moral de nosotros mismos. El propósito de hacer un detallado inventario moral sin ningún temor es ordenar las confusiones y las contradicciones de nuestra vida para que podamos averiguar quiénes somos en realidad. Estamos empezando una nueva forma de vida y es necesario que nos libremos de las cargas y las trampas que nos controlaban y que impedían que creciéramos. Al acercarnos a este paso, la mayoría tenemos miedo de que haya un monstruo escondido dentro de nosotros que nos destruya si lo dejamos en libertad. Este temor puede movernos a postergar nuestro inventario e incluso hasta impedirnos del todo el hacer este paso decisivo. Sabemos que el miedo es la falta de la fe y sabemos también que disponemos de un Dios personal como lo concebimos, que nos ama y al que podemos siempre recurrir, pero no debemos olvidar que debemos siempre rendir por nuestro libre albedrío nuestra voluntad a su divina voluntad y a su divino querer, porque en ese caso ya no tenemos por qué tener miedo. Hemos sido expertos en autoengaños y en excusas. Si escribimos nuestro inventario, podemos superar estos obstáculos. Un inventario escrito revelará partes de nuestro subconsciente que permanecen ocultas si solo nos limitamos a pensar o hablar acerca de quiénes somos. Pero debe ser con verdadera sinceridad, y de esta manera eso debes entregarlo a ese Dios en el que tú crees, para que Él cambie todos los niveles de tu existencia, porque una vez que tú hayas escrito esto, te resultará más fácil ver y más difícil negar tu verdadera naturaleza. Esa naturaleza se la debes entregar a ese Dios. Una de las claves de nuestra nueva forma de vida es hacer una honesta autoevaluación. Debes de ser franco. Decir cuando consumía no era honesto conmigo mismo. Empecé a hacerlo cuando yo admití que la adicción me había vencido y que necesitaba ayuda. Puede que tardes mucho, como nosotros también tardamos mucho tiempo en admitir nuestra derrota. Nos dimos cuenta de que no podíamos recuperarnos ni física, ni mental, ni espiritualmente de la noche a la mañana, así que el cuarto paso nos ayudará en nuestra recuperación. La mayoría descubrimos que no éramos ni tan terribles ni tan maravillosos como lo suponíamos. Nos sorprendemos al encontrar aspectos positivos en nuestro inventario. Cualquiera que lleve algo de tiempo en este programa y que haya trabajado en este paso, te dirá que ha sido un punto decisivo en su vida. Algunos cometemos el error de abordar este paso como si fuera una confesión de los horribles hechos de lo que somos y de las malas personas que hemos sido. En nuestra nueva forma de vida, un exceso de tristeza puede ser peligroso, y esto no es el propósito del cuarto paso. Nosotros intentamos liberarnos de las pautas de la vida que son viejas e inútiles, y hacemos este cuarto paso para crecer y obtener fortaleza y lucidez. Podemos, pues, abordarlo de muchas maneras. El primero, el segundo y el tercer paso son la preparación necesaria para tener la fe y el valor para escribir un inventario que no tenga temor. Y es aconsejable que antes de comenzarlo, repases los 3 primeros pasos con un padrino. Así que empezamos a estar cómodos con la comprensión de estos pasos y nos damos el lujo de sentirnos bien con lo que estamos haciendo. Y durante mucho tiempo estuvimos dándole vueltas de un lado a otro sin llegar a ninguna parte. Pero ahora empezamos el cuarto paso y nos desprendemos del miedo. Simplemente escribimos nuestro inventario y lo mejor que podemos hacer es hoy por hoy. Tenemos que acabar con el pasado y no aferrarnos a él. Y no puedes querer vivir el futuro porque el futuro no lo tienes, solo tienes el presente. Debes mirar a la cara tu pasado, cara a cara, y verlo tal como era y librarte de él,
para que puedas vivir tu presente, porque el pasado, para la mayoría de nosotros, ha sido como un oscuro secreto que nosotros no queríamos revelar por el temor a lo que pudiera hacernos. Ya no tenemos que mirarlo solos, así que ahora nuestra voluntad y nuestra vida están en las manos de ese Dios, lo concebimos como lo concebimos, de ese poder superior. Nuestra voluntad está en su divina voluntad, y nuestra voluntad fue rendida a su divino querer. Así se lo decimos, y así debe ser. Por eso es que puedes escribir un detallado y honesto inventario. Y en un principio esto parecía imposible, pero ya no lo es. Lo era mientras tú contaras solo con tu propio poder. Pero antes de empezar a escribir, te relajas durante un momento y le pides a ese poder, a ese Dios, la fortaleza necesaria para que no tengas miedo y para que puedas ser minucioso. En este cuarto paso, comenzarás a ponerte en contacto contigo mismo y escribirás sobre todo el lastre que llevas, por ejemplo, la culpabilidad, la vergüenza, el remordimiento, la autocompasión, el resentimiento, la ira, la depresión, la frustración, la confusión, la soledad, la ansiedad, la traición, la desesperación, el fracaso, el miedo y la negación. Así que escribirás sobre aquello que te molesta aquí y ahora. El pasado ya pasó y el futuro no lo tienes. Así que debes tener la tendencia de pensar negativamente y debes escribir porque eso te da la oportunidad de que tengas una visión más positiva de lo que te está pasando. Si tú quieres hacer un retrato preciso y completo de ti mismo, tienes también que tener en cuenta los valores positivos, porque a la mayoría nos resulta muy difícil, porque nos cuesta aceptar nuestras cualidades y sin embargo, todos las tenemos. Muchas de ellas las acabamos de adquirir gracias al programa, por ejemplo, el hecho de estar limpio, la receptividad, la conciencia de Dios, la honestidad con los demás, la aceptación, la capacidad de actuar positivamente, el compartir la buena voluntad, el valor, la fe, la solidaridad, la gratitud, la bondad, la generosidad. Por lo general, nuestro inventario también contiene material sobre nuestras relaciones afectivas. Revisamos así nuestro comportamiento, que es pasado, y nuestra conducta presente, para ver qué queremos conservar y qué queremos eliminar. Nadie puede obligarte a renunciar a tu sufrimiento porque este paso tiene la fama de ser difícil, pero en realidad que sí es bastante sencillo. Escribirás tu inventario y no tendrás en cuenta el quinto paso, porque trabajarás este paso como si no existiera el siguiente. Puedes escribir solo o acompañado de otras personas, como a ti te resulte más cómodo. Puede ser tan largo o tan corto como a ti te haga falta. Alguien con experiencia te puede ayudar, pero lo importante es que escribas un inventario moral. Si la palabra moral te molesta, puedes llamarlo inventario de lo positivo y lo negativo. Hay una sola manera de escribir un inventario, y eso es ponerse a escribir. Y pensar y hablar y teorizar sobre el asunto no te va a hacer escribirlo. Así que te sientas con un cuaderno y pides que te orienten, y tomas un lápiz y comienzas a escribir. El lápiz es porque probablemente, mientras escribes, debas añadir más cosas o cambiar unas por otras. Cualquier cosa que tú pienses te va a servir de material para ese inventario. Así que comienzas este paso cuando te das cuenta de lo poco que tú tienes que perder y de lo mucho que sí que puedes ganar. Una regla básica que está comprobada es que quizás tú escribas muy poco, pero difícilmente será demasiado. El inventario se va a adaptar a ti mismo, porque ese inventario se adapta a cada individuo. Quizá parezca difícil, o doloroso, o imposible incluso, y puede que tú tengas miedo de que al ponerte en contacto con tus sentimientos se produzca una abrumadora reacción en cadena de pánico y dolor. Y tal vez te lleguen las ganas de no hacer el inventario por el temor al fracaso, pero cuando tú no haces caso de tus sentimientos, la tensión se vuelve insoportable y el miedo llega a un desenlace fatal e inminente que es tan grande que sobrepasará tu mismo miedo al fracaso. Un inventario es un alivio, porque el dolor de hacerlo es menor que el de no hacerlo. Así que vas a aprender que el sufrimiento puede ser un factor estimulante en tu recuperación, y por lo tanto es inevitable que tú lo afrontes. En las reuniones de los pasos,
El tema parece recaer siempre en el cuarto paso o en el inventario diario, porque ese es un proceso que a nosotros nos permite tratar con todas las cosas que pueden acumularse. Parece que cuanto más vivimos nuestro programa, más nos pone Dios en las situaciones en las que surgen las cuestiones que nosotros debemos considerar. Cuando afloran estas cuestiones, nosotros escribimos sobre ellas y empezamos a disfrutar de nuestra recuperación porque tenemos un medio de resolver la vergüenza y la culpabilidad y el resentimiento. Liberamos así la tensión del pasado acumulada en nuestro interior, porque escribir es como levantar la tapa de nuestra olla a presión para ver si queremos aprovechar el contenido o volver a taparlo o tirarlo a la basura, porque ya no tenemos que darle más vueltas al asunto. Así que nos sentamos con el papel y con el lápiz y pedimos la ayuda a nuestro Dios como sea que lo concibas, para que te revele todos tus defectos y todas las causas de tu dolor y de tu sufrimiento. Por eso te sugiero, pon siempre tu voluntad en ese Dios en el que crees como lo concibes, y entrega tu voluntad a su divina voluntad y a su divino querer. Así es como todos le pedimos el valor de no tener el miedo y de poder ser minuciosos, y que este inventario sí nos ayude a poner nuestra vida en orden. Cuando nosotros rezamos y nos ponemos en marcha, las cosas siempre mejoran. Pero aprende a discernir la diferencia. El rezo sale de la boca y de la mente, porque generalmente o lo escuchas o lo memorizas. Pero cuando tengas la facultad de convertir ese rezo en oración, la palabra ya no saldrá de tu boca y de tu mente solamente, sino también de tu corazón. Y allí es donde Dios se conectará verdaderamente contigo, y tú, al rendir tu divino querer a su divino querer, harás milagros. Así que no vamos a ser perfectos, porque no se requiere una religión. Solamente Dios, y Dios es en cualquier religión y sin religión. Si nosotros fuéramos perfectos, no seríamos humanos. Dios es perfecto, por eso necesitas ese poder superior. Lo importante es que tú hagas las cosas lo mejor que puedes, y que uses las herramientas que están a tu disposición, y que desarrolles la capacidad de sobrevivir a tus emociones, porque tú no quieres perder lo que has ganado, quieres continuar en el programa, y eso es según nuestra experiencia, y así te puedo decir que no hay un inventario, por muy profundo y detallado que sea, o que tenga efectos duraderos, si no se sigue de inmediato por un quinto paso, que debe ser igualmente detallado. Así que ahora pasamos al quinto paso. Admitimos ante Dios y ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. El quinto paso es la clave de la libertad, porque nos permite vivir limpios en el presente y compartir la naturaleza exacta de nuestras faltas y nos deja en libertad para vivir. Tras haber hecho un detallado cuarto paso, tenemos que afrontar el contenido de nuestro inventario. Nos han dicho que si no guardamos estos defectos dentro de ellos mismos, nos llevarán a consumir de nuevo. Y si nos aferramos a nuestro paso, tarde o temprano volveríamos a enfermarnos y no podríamos participar en nuestra nueva forma de vida. Si no somos honestos al hacer este quinto paso, obtendremos los mismos resultados negativos que la deshonestidad nos trajo en el pasado. El quinto paso nos sugiere que debemos admitir ante Dios y ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de las veces que hemos faltado. Así que miramos nuestras faltas y examinamos nuestros patrones de conducta y empezamos a darnos cuenta de los aspectos más profundos de nuestra enfermedad. Y ahora nos sentamos con otra persona y le compartimos nuestro inventario en voz alta. Durante el quinto paso, nuestro poder superior, es decir, Dios como tú lo concibas, estará acompañándote y recibiremos la ayuda y tendremos la libertad de poder enfrentarnos a nosotros mismos y a otro ser humano. Admitir ante nuestro poder superior la naturaleza exacta de nuestras faltas nos parecía innecesario, porque de hecho Dios ya lo sabe. Esa era nuestra excusa. Pero aunque Él ya lo sepa, la admisión debe de salir de nuestros labios y de nuestro corazón, para que sea realmente eficaz. Por eso te seguimos sugiriendo. Entrega tu voluntad a ese Dios como lo concibes, e invoca su divino querer, y Él hará el milagro. El quinto paso no es una simple lectura del cuarto.
Durante años evitamos vernos tal como éramos. Nos avergonzábamos de nosotros mismos y nos sentíamos aislados del resto del mundo. Ahora que hemos atrapado la parte vergonzosa de nuestro pasado, podemos eliminarla de nuestra vida, siempre y cuando la afrontemos y la admitamos. Sería trágico tener todo escrito y luego guardarlo en un cajón. Estos defectos crecen en la oscuridad pero mueren a la luz del día. Antes de llegar a Narcóticos Anónimos, creíamos que nadie entendería las cosas que habíamos hecho. Temíamos que si alguna vez llegábamos a mostrarnos tal cual éramos, seguramente nos rechazarían. A la mayoría de los adictos, esta idea nos amarga la vida, así que reconozcamos que no hemos sido muy realistas al pensar así. Los compañeros de Narcóticos Anónimos sí nos comprenden, y debemos elegir con cuidado a la persona que escucha nuestro quinto paso. Estar seguros de que sepa lo que estamos haciendo y el por qué. No existen reglas fijas sobre la persona que hay que escoger. Lo importante es que confiemos en ella, porque solo una plena confianza en su integridad y discreción nos pondrá en una buena disposición para hacer este paso minuciosamente. Algunos lo hacemos con alguien totalmente desconocido, mientras que otros nos sentimos más cómodos con un miembro de Narcóticos Anónimos. Sabemos que es menos probable que otro adicto nos juzgue con mala intención o nos malinterprete. Una vez que estemos a solas con la persona elegida, empecemos nuestro quinto paso animados por ella, y queremos ser claros, honestos y concisos, porque sabemos que esto es cuestión de vida o muerte. Algunos tratamos de esconder parte de nuestro pasado intentando encontrar una forma más fácil de enfrentarnos con nuestros sentimientos más íntimos. Quizás pensemos que haber escrito sobre nuestro pasado sea suficiente, pero no podemos permitirnos este error porque este paso pondrá en evidencia nuestras motivaciones y acciones y es inútil que esperemos que se revelen por sí solas. Finalmente, superamos nuestra vergüenza y evitamos futuros sentimientos de culpa. No lo posterguemos porque debemos ser exactos. Simplemente queremos contar la verdad cruda y dura, lo más pronto posible. Y siempre existe el peligro de que exageremos nuestras faltas o que minimicemos o excusemos nuestro papel en situaciones pasadas. A fin de cuentas, todavía queremos quedar bien. Los adictos tenemos la tendencia a vivir vidas secretas durante muchos años y escondemos nuestra poca autoestima detrás de falsas máscaras con la esperanza de engañar a los demás. Por desgracia, nos engañábamos más a nosotros mismos, más que a nadie. Aunque diéramos una imagen atractiva y aparentemente de seguridad, adentro escondíamos a una persona vacilante e insegura. Las máscaras tienen que desaparecer porque nosotros compartimos nuestro inventario tal como está escrito y sin omitir nada. Continuamos pues abordando este paso honesta y minuciosamente hasta que lo terminemos. Es un gran alivio desprendernos de todos los secretos y compartir el peso del pasado. Por lo general, al compartir este paso, la persona que nos escucha también nos cuenta parte de su historia. Descubrimos que no somos únicos al ver cómo nuestro confidente nos acepta y comprendemos que nos pueden aceptar tal como somos. Puede que jamás consigamos recordar todos nuestros errores pasados. Sin embargo, estamos esforzándonos para hacerlo lo mejor posible y comenzamos a experimentar verdaderos sentimientos personales de naturaleza espiritual donde antes teníamos teorías espirituales. Ahora empezamos a despertar a una realidad espiritual, y este primer examen de nosotros mismos suele revelar algunos patrones de conducta que no nos gustan especialmente. No obstante, así encararlos y sacarlos a la luz del día nos permite ocuparnos de ellos de una manera constructiva y no podemos efectuar estos cambios solos. Necesitamos primero que nada la ayuda de Dios, como nosotros lo concebimos, tal como lo concebimos, y de la confraternidad de Narcóticos Anónimos. Sexto paso. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios eliminase todos estos defectos de carácter. ¿Para qué pedir algo sin estar preparados? Sería buscar unas complicaciones. Los adictos aspiramos muchas veces a la recompensa de un trabajo duro, pero no queremos haberlo hecho. Y en el sexto paso procuramos una buena voluntad. La sinceridad que aportemos al trabajar este paso será proporcional a nuestro deseo de cambiar.
¿Queremos de verdad deshacernos de nuestros resentimientos, de la ira y el miedo? Muchos nos aferramos a nuestros temores, dudas, aversión u odio hacia nosotros mismos o hacia los demás, porque hay cierta seguridad formada en el dolor conocido. Parece más seguro apegarnos a lo conocido que soltarlo e ir en busca de lo desconocido. Debemos abandonar nuestros defectos de carácter de forma decidida y sufrimos porque sus exigencias nos debilitan. Ahí donde éramos orgullosos, ahora vemos que no podemos seguir siendo arrogantes. Si no somos humildes, nos humillan. Si somos codiciosos, nos damos cuenta de que nunca estamos satisfechos. Antes de hacer el cuarto y el quinto paso, puede que nos abandonáramos al miedo, la ira, la deshonestidad y la autocompasión, pero ahora en cambio la condescendencia con estos defectos de carácter nubla nuestra capacidad de pensar de manera lógica. El egoísmo se convierte en una traba que es insoportable y destructiva y que nos encadena a nuestros malos hábitos. Y nuestros defectos consumen todo nuestro tiempo y energía. Así que examinamos el inventario del cuarto paso y vemos claramente lo que estos defectos le están haciendo a nuestra vida. Comenzamos a desear el vernos libres de ellos. Rezamos o estamos dispuestos y preparados de otra manera para dejar que Dios elimine estas características destructivas. Necesitamos un cambio de personalidad para seguir limpios. Es decir, en pocas palabras, queremos cambiar. Tenemos que abordar estos viejos defectos con una mente abierta y somos conscientes de ellos y sin embargo seguimos cometiendo los mismos errores porque somos incapaces de romper los malos hábitos. Buscamos en la confraternidad el tipo de vida que queremos para nosotros y preguntamos a nuestros amigos, ¿has conseguido desprenderte de ellos? Sí, lo mejor que pude. Eso suele contestarse, y casi sin excepción. Cuando vemos los defectos de nuestra vida y los aceptamos, podemos desprendernos de ellos y podemos seguir con nuestra vida. Cuando cometemos nuevos errores, en lugar de repetir los viejos, sabemos que estamos madurando. Cuando trabajamos en el sexto paso, es importante recordar que somos humanos y que no tenemos que ponernos objetivos inalcanzables. Este es un paso de buena voluntad y la buena voluntad es el principio espiritual del sexto paso, que nos ayuda a tomar una dirección espiritual. Como somos seres humanos, es natural que a veces nos desviemos del camino. En esta etapa la rebeldía es un defecto de carácter que nos echa a perder. Si nos rebelamos, no perdemos la fe, la indiferencia o la intolerancia que la rebeldía puede provocar, y éstas se superan con un esfuerzo constante. Seguimos pidiendo pues la buena voluntad porque puede que dudemos de que Dios quiera aliviarnos o que pensemos que algo va a salir mal. Pero si le preguntamos a otro miembro de Narcóticos Anónimos, nos dirá que estamos justamente donde tenemos que estar, así que renovamos nuestra disposición para vernos libres de nuestros defectos y nos rendimos a las sugerencias sencillas que nos da este programa. Aunque no estemos completamente preparados para el buen camino, la fe, la humildad y la aceptación reemplazan con el tiempo al orgullo y a la rebeldía, y aprendemos a conocernos y vemos que nos encaminamos hacia una madurez de conciencia a medida que nuestra buena voluntad se transforma en esperanza y empezamos a sentirnos mejor y entrevemos, quizás por primera vez, lo que puede ser nuestra vida. Con esta perspectiva nosotros ponemos nuestra buena voluntad en acción y así pasamos al séptimo paso. Humildemente le pedimos que nos quitara nuestros defectos. Séptimo paso. Los defectos de carácter o deficiencias son las cosas que nos causan dolor y sufrimiento toda la vida. Y si contribuyeran a nuestra salud y felicidad, entonces no habríamos llegado a semejante estado de desesperación. Tuvimos que prepararnos para dejar que Dios, tal como lo concebimos, nos quitara estos defectos. Llegamos al séptimo paso tras haber decidido que queremos que Dios nos alivie de los aspectos inútiles y destructivos de nuestra personalidad y no podíamos afrontar la dura prueba de la vida completamente solos. Hasta que nosotros convertimos nuestra vida en un auténtico desastre
y no nos dimos cuenta de que solos no podíamos, pero al admitirlo conseguimos vislumbrar el concepto de humildad, y este es el elemento principal del séptimo paso, porque la humildad es el resultado de ser honestos con nosotros mismos. Hemos practicado la honestidad desde el primer paso y aceptamos nuestra adicción e impotencia y encontramos una fuerza por encima de nosotros y aprendimos a confiar en ella y examinamos nuestra vida y descubrimos quiénes éramos en realidad. La verdadera humildad consiste en aceptarse y tratar honestamente de ser uno mismo. Ninguno de nosotros es completamente bueno ni terriblemente malo. Somos personas que tenemos defectos y virtudes y somos humanos, y eso es lo más importante. La humildad es tan importante para mantenernos limpios como lo son el agua y la comida para estar vivos. Cuanto más avanzaba nuestra adicción, más energía poníamos en satisfacer nuestros deseos. Y estos eran deseos materiales, porque el resto de las necesidades se encontraban fuera de nuestro alcance. Nosotros siempre queríamos la gratificación inmediata de nuestros básicos deseos. El séptimo paso es un paso de acción, es el momento de que le pidas a Dios ayuda y alivio. Tenemos que entender que nuestra manera de pensar no es la única. Otras personas pueden orientarnos. Cuando alguien nos señala un defecto, quizás nuestra primera reacción sea ponernos a la defensiva, y tenemos que reconocer que no somos perfectos porque siempre hay posibilidad de crecer. Si de verdad queremos ser libres, tenemos que escuchar con atención lo que otros adictos nos sugieran. Si los defectos que descubrimos son reales y tenemos la oportunidad de librarnos de ellos, sin duda experimentaremos una sensación de bienestar, y algunos querrán ponerse de rodillas para practicar este paso, y otros estarán muy tranquilos, y habrá quienes mediante un gran esfuerzo emocional demuestren una intensa buena voluntad. Se emplea la palabra humildad porque nos acercamos a este poder más grande que nosotros para pedirle la libertad que necesitamos para vivir sin las limitaciones de nuestras viejas costumbres. Muchos estamos dispuestos a trabajar este paso sin reservas y con fe ciega, porque estamos hartos de lo que hemos hecho y de cómo nos sentimos, y si algo funciona, sea lo que sea, lo seguiremos haciendo hasta el fin. Este es el camino de nuestro crecimiento espiritual. Cambiamos cada día, poco a poco y con cuidado, y salimos del aislamiento y de la soledad y de la adicción, y entramos así en la corriente de la vida. Este crecimiento no es el resultado del deseo, sino de la acción y de la oración. El objetivo principal del séptimo paso es salir de nosotros mismos y tratar de cumplir la voluntad de nuestro poder superior. Si nos descuidamos y se nos escapa el significado espiritual de este paso, es posible que tengamos dificultades y que se remuevan viejos problemas. También existe el peligro de que seamos demasiado severos con nosotros mismos. Compartir con otros adictos en recuperación nos ayudará a evitar que nos tomemos enfermizamente en serio. Y aceptar así también los defectos ajenos puede ayudarnos a ser humildes y a preparar el terreno para liberarnos de los nuestros. Dios con frecuencia actúa a través de aquellos que se preocupan lo suficiente de la recuperación como para ayudarnos a que tomemos conciencia de nuestros defectos. Hemos visto que la humildad juega un papel fundamental en este programa y en nuestra nueva forma de vida, y hacemos nuestro inventario y estamos preparados para dejar que Dios nos quite nuestros defectos de carácter y se lo pedimos humildemente. Este es el camino para nuestro crecimiento espiritual y queremos seguir en él porque estamos preparados para el octavo paso. Octavo paso. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos hecho daño y estuvimos dispuestos a enmendarlo. El octavo paso es la prueba de la humildad que acabamos de descubrir. Nuestro propósito es liberarnos del sentimiento de culpa que arrastrábamos y queremos mirar al mundo cara a cara sin temor ni agresividad. Estamos dispuestos a hacer una lista de todas las personas a las que habíamos hecho daño para deshacernos del miedo y la culpabilidad que todavía conservamos del pasado. Nuestra experiencia nos indica que para que este paso tenga algún efecto, nosotros tenemos que estar enteramente dispuestos. El octavo paso no es fácil y exige un nuevo tipo de honestidad en nuestras relaciones con los demás.
En este paso se inicia el proceso del perdón, porque perdonamos a los demás y posiblemente los demás también nos perdonen a nosotros. Por fin nos perdonamos a nosotros y aprendemos a vivir en este mundo. Y cuando llegamos a este paso estamos más preparados para comprender que para ser comprendidos. Si sabemos en qué terrenos debemos de hacer enmiendas, podremos vivir y dejar vivir más fácilmente. Ahora parece difícil, pero una vez que lo hayamos hecho, nos preguntaremos por qué no lo hicimos antes. Para poder hacer una lista precisa, nos hace falta un poco de auténtica honestidad. Para preparar la lista del octavo paso, es útil definir la palabra daño, porque es una definición seria. Una lesión física o mental u otra significa el provocar dolor o sufrimiento o alguna pérdida, porque el daño puede causarse por algo que se haya dicho o hecho, o dejado de hacer, y puede ser consecuencia de palabras o de acciones que tuvieran o que no tuvieran intención. Y el grado de este daño puede variar desde haber causado cierto malestar mental hasta haber provocado graves lesiones físicas o incluso la muerte. El octavo paso nos plantea un problema mucho más grande. Muchos tenemos la dificultad de admitir que nosotros hicimos daño a otras personas u otros seres porque pensamos que las víctimas de nuestra adicción fuimos nosotros mismos. Es esencial que evitemos ese tipo de justificaciones porque debemos separar lo que nos han hecho a nosotros de lo que nosotros hemos hecho a los demás. Terminamos pues con las excusas y con la idea de que somos siempre las víctimas, pero a menudo creemos que solo nos hicimos daño a nosotros, pese a que por lo general nuestro nombre no está figurando en la lista, o siempre es el último de todos los nombres. Este paso es el trabajo práctico para preparar el desastre de nuestra vida. No seremos mejores juzgando las faltas de los demás, como no lo fuimos para tampoco reconocer las nuestras. Lo que nos hará sentir mejor es que limpiemos nuestra vida, aliviándonos de la culpa. Al escribir así la lista, ya no vamos a poder negar que hicimos daño. Y así admitimos que nosotros fuimos la causa de haber lastimado a otros, directa o indirectamente. Con algún acto, con alguna mentira, con alguna promesa rota, con algún descuido. Hacemos nuestra lista o la sacamos de nuestro cuarto paso y agregamos a aquellas personas de las que nos vayamos acordando y afrontamos esta lista con honestidad y examinamos nuestras faltas abiertamente para estar dispuestos a enmendar el daño causado. En algunos casos puede que ni siquiera conozcamos a las personas a las cuales les hicimos daño. Cuando nosotros consumíamos, cualquier persona con la que nos relacionáramos, directa o indirectamente, corría peligro, porque muchos miembros mencionan a sus padres, parejas, hijos, amigos, amantes, otros adictos, conocidos, compañeros de trabajo, jefes, profesores o caseros, y también perfectos desconocidos. También nos podemos incluir en la lista porque durante nuestra adicción activa, nosotros nos estábamos matando lentamente. Puede resultar útil que hagas una lista separada de la gente a la que tú le debes dinero. Al igual que con los otros pasos, nosotros debemos ser minuciosos porque la mayoría solemos quedarnos cortos y es raro que superemos nuestros objetivos porque al mismo tiempo no podemos postergar indefinidamente la terminación de ese paso solo porque no estamos seguros de que la lista esté completa. De todos modos, nunca la vamos a terminar. La última dificultad que se presenta al trabajar este paso es poder separarlo del noveno. Empezar a planear las enmiendas que tenemos que hacer puede ser un obstáculo importante para completar la lista y estar dispuestos. Hacemos este paso como si no existiera el siguiente, y ni siquiera pensamos en hacer las enmiendas porque solo nos concentramos en lo que dice el octavo paso, que es hacer una lista y estar dispuestos. Este paso sobre todo nos ayuda a tomar la conciencia poco a poco de que estamos logrando una nueva actitud hacia nosotros, pero también hacia los demás, porque lo hacemos también en el trato que tenemos con ellos. Escuchar con atención la experiencia de otros miembros con respecto a este paso puede aclarar las confusiones que tengamos para escribir nuestra lista y quizá nuestro padrino o madrina pueda compartir con nosotros el resultado que obtuvo en este paso.
Hacer preguntas en una reunión puede aportarnos el beneficio de la conciencia del grupo, y el octavo paso brinda la oportunidad de un gran cambio en una vida denominada por la culpabilidad y el remordimiento. Nuestro futuro se ve transformado porque ya no tenemos que evitar a aquellos a quienes les hemos hecho daño, y como resultado de este paso logramos una libertad nueva que nos permite poner el fin al aislamiento, y a medida que comprendemos nuestra necesidad de ser perdonados, aprendemos a perdonar y por lo menos sabemos que ya no les hacemos la vida imposible a los demás a propósito o indirectamente sin quererlo. Este es un paso de acción y, al igual que todos los demás, proporciona beneficios inmediatos porque ahora somos libres para empezar a enmendar el daño en el noveno paso, el cual es noveno paso. Enmendamos directamente el daño causado a aquellas personas que siempre que nos fuera posible lo hicimos, excepto cuando el hacerlo perjudicaría directa o indirectamente a esas personas u a otras. Este paso no se debe evitar, porque si lo evitas, vas a estar reservando un sitio en el programa para tener una recaída. El orgullo o el miedo o la postergación parecen a menudo una barrera infranqueable que se interpone en el camino hacia el progreso y el crecimiento. Y lo importante es actuar y estar preparado para aceptar las reacciones de las personas a las que tú les hiciste daño, así que vas a enmendar tales daños lo mejor que puedas. La oportunidad adecuada es esencial en este paso porque debes enmendar el daño causado cuando tú prestaste ese daño al presentarse la ocasión, siempre y cuando al hacerlo no le causes más daño aún a esa persona o grupo de personas. Porque a veces no puedes hacer enmiendas, simplemente porque no te va a ser posible y no va a ser práctico. En algunos casos puede que eso esté incluso fuera de tu alcance. Y cuando no puedes ponerte en contacto con la persona a la que tú has dañado, o personas, la buena voluntad puede reemplazar la acción. Sin embargo, nunca debes dejar que la vergüenza, el miedo o la postergación te impidan localizar a persona alguna. Quieres librarte de la culpa, pero no deseas hacerlo a costa de nadie. Así que podrías correr el riesgo de comprometer a una tercera persona o algún compañero de tu época de adicción activa que él no quiere verse descubierto, así que no tienes derecho ni necesidad de poner en peligro a otra persona. A menudo es necesario que los demás te orienten en estas cuestiones, así que te recomendamos que pongas nuestros problemas legales en las manos de abogados, problema médico, problema financiero, problema profesional, todos esos nuestros problemas. Los problemas que dan la vuelta a tu mente. Problemas míos, problemas de mi pensamiento, problemas de mi ser, nuestros problemas, nuestros peros. Todo eso hazlo para que aprendas a vivir con éxito, porque entre otras cosas hace falta el saber cuándo se necesita ayuda. Y puede que todavía quede algún conflicto que no resuelvas en algunas viejas relaciones. Al enmendar ese daño que causas, vas a hacer la parte que te corresponde para resolver tus viejos conflictos. Por eso, quieres evitar futuros antagonismos y resentimientos presentes. En muchos casos lo único que puedes hacer es abordar a la persona y pedirle humildemente que comprenda tus errores del pasado, y a veces es una buena ocasión para que viejos amigos o parientes estén dispuestos a olvidar ese rencor que te tuvieron, o acercarse a alguien que todavía está sufriendo las consecuencias de tus malas acciones, aunque eso puede ser peligroso. Si es que ves que es peligroso, o que sería mejor que no enmendaras eso porque no lo puedes, o está fuera de tu alcance, o dañarías más a la persona, o no sería significativo el cambio, ahí es cuando no puedes hacerlo. Si enmendar directamente el daño causado te resulta inseguro o peligroso para ti mismo u otras personas, vas a tener que enmendarlo, pero lo tendrás que hacer indirectamente, y eso lo haces cuando puedes tratar y puedes ayudar. Lo mejor que puedas, vas a tener que recordar que lo estás haciendo por ti. En lugar de que sientas la culpa o el remordimiento, tienes que sentirte aliviado del pasado, así que debes aceptar que tus acciones fueron las que te causaron esa actitud negativa. El noveno paso te va a ayudar a superar la culpabilidad y también a los demás a superar la ira que tienen contra ti.
A veces la única enmienda que tú puedes hacer es conservarte limpio y querer cambiar tu vida. Eso te lo debes a ti mismo y a tus seres queridos. Si ya tus seres queridos no quieren verte, primero deberás mostrar el cambio para que después ellos puedan estar dispuestos a perdonarte, a aceptarte e iniciar una nueva relación contigo. Porque tú ya no te vas a dedicar a provocar el desastre en la sociedad y contigo mismo, y eso lo hacías como resultado de tu consumo. En ocasiones la única manera de que tú repares un daño es que contribuyas con la sociedad. Ahora estás ayudándote y ayudando a los demás y a los otros adictos a recuperarse. Tú tienes que recordar que la sociedad es una intrínseca telaraña que se une. Si uno se hace daño, ese se hace daño, pero también le hace daño a los demás. Esto que estás haciendo es una reparación extraordinaria, pero no solo para ti, sino para la comunidad y la sociedad. En el proceso de recuperación se te devolverá el sano juicio. Parte del mismo consiste en relacionarte bien con los demás. Cada vez que tenemos menos tendencia a ver a la gente porque la vemos como una amenaza para nuestra seguridad, pero el dolor físico y la confusión mental que nos acompañaban, bueno, pues esto era en el pasado, se van a sustituir por una auténtica sensación de seguridad. Así que nos acercamos con humildad y paciencia a quienes habíamos hecho daño, y puede que muchas personas que nos aprecian se muestren reacias a creer en nuestra recuperación. Debemos recordar cuánto sufrieron y con el tiempo van a ocurrir milagros. Aquellos que estábamos separados de nuestras familias, en muchos casos logramos volver a entablar relaciones con ellos. Tarde o temprano les resulta más fácil aceptar nuestro cambio. El tiempo, es decir, limpio, y entre comillas te lo decimos, habla por sí solo. El cambio habla por sí solo. La paciencia es un elemento importante de nuestra recuperación. El amor incondicional que nosotros vamos a sentir y que sentimos renovará nuestro deseo de vivir, y a cada uno de nosotros y de nuestros gestos positivos le va a corresponder una oportunidad inesperada. Hace falta mucho valor y fe para enmendar el daño que nosotros causamos. Es el resultado del crecimiento espiritual y nos estamos liberando de las ruinas de nuestro pasado y queremos mantener nuestra casa en orden haciendo un inventario personal continuo en el 10º paso. Lo que nos lleva a 10º paso. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos rápidamente. El 10º paso nos libera del naufragio de nuestro presente. Si no seguimos atentos a nuestros defectos, nos puede acorralar y ponernos en una situación en la que no seguiremos tan limpios y no vamos a conseguir salir de hecho limpios. Una de las primeras cosas que aprendemos en Narcóticos Anónimos es que si consumimos, estamos perdidos. De igual modo, no sufriremos tanto si podemos evitar lo que nos causa dolor. Continuar haciendo un inventario personal significa adquirir la costumbre de examinar con regularidad nuestra conducta y nuestras actitudes y relaciones con los demás. Somos criaturas de costumbres y somos vulnerables a nuestras viejas formas de pensar y reaccionar, y a veces nos parece más fácil seguir por el mismo camino autodestructivo de siempre que probar uno nuevo aparentemente peligroso. No tenemos por qué dejarnos atrapar por nuestros viejos patrones de conducta porque hoy podemos elegir. El 10º paso puede ayudarnos a corregir nuestros problemas para vivir y evitar que estos se repitan. Examinamos nuestra conducta del día. Algunos escribimos sobre nuestros sentimientos, explicamos cómo nos sentimos y qué papel jugamos en los problemas que se presentaron. ¿Hicimos daño a alguien? ¿Tenemos que admitir que nos equivocamos? Si nos enfrentamos con dificultades, hacemos un esfuerzo para solucionarlas, y cuando dejamos estas cosas sin hacer, pues encuentran estas la manera de envenenarnos. Este paso puede ser una defensa contra la vieja locura y nos permite preguntarnos si no estaremos cayendo otra vez en nuestros viejos esquemas de ira, resentimiento o miedo. ¿Nos sentimos acorralados?
¿Nos estamos buscando problemas? ¿Estamos demasiado hambrientos o enojados o solos o cansados? ¿Nos estamos tomando demasiado en serio o nos juzgamos interiormente por las apariencias externas de los demás o sufrimos algún problema físico? Las respuestas a estas preguntas pueden ayudarnos a tratar con las dificultades del momento, porque ya no tenemos por qué vivir con la sensación de tener un nudo en el estómago, porque gran parte de nuestras principales preocupaciones y problemas más serios deriva de nuestra inexperiencia de vivir sin drogas. Pero a menudo cuando le preguntamos a un veterano qué podemos hacer, nos vamos a sorprender de la simplicidad de la respuesta. En el 10º paso, este puede servirnos de válvula de escape, porque lo trabajaremos cuando todavía tenemos frescos los altibajos del día y hacemos una lista de lo que hemos hecho y también tratamos de no justificar nuestra conducta. Podemos hacerlo escribiendo al final del día. Lo primero que hacemos es parar y luego nos tomamos nuestro tiempo para concedernos el privilegio de pensar y examinarnos y examinar nuestras acciones y reacciones y motivaciones. A menudo vamos a descubrir que nosotros hemos actuado mejor de lo que nos parecía, y todo esto nos permite observar nuestras acciones y reconocer nuestros errores antes de que empeoren. Tenemos que evitar las justificaciones y admitimos nuestras faltas rápidamente y no las explicamos, y trabajamos este paso de forma continuada. Es una acción preventiva. En cuanto más lo practicamos, entonces menos necesitaremos aplicar la parte correctiva del mismo. Este paso es una herramienta importantísima para evitar que nos causemos dolor. Vigilamos nuestros sentimientos y emociones y fantasías y acciones a través de un examen constante de nosotros que podemos evitar el repetir la conducta que nos hace sentir mal. Nos hace falta este paso, incluso cuando nos sentimos bien y las cosas van bien. Para nosotros debemos sentirnos bien, y eso es algo nuevo, y tenemos que cuidar esos sentimientos. En épocas difíciles podemos emplear lo que nos funcionó en los buenos momentos, y tenemos derecho a sentirnos bien. Podemos elegir. Los buenos momentos también pueden ser una trampa, porque existe el peligro de que olvidemos nuestra prioridad número 1, la cual es mantenernos limpios. La recuperación para nosotros es más que un simple placer. Debemos recordar que todos cometemos errores y nunca seremos perfectos. Sin embargo, si utilizamos el 10º paso, podemos aceptarnos. A través de un inventario personal y continuo, nos vamos a librar aquí y ahora de nosotros y del pasado. Ya no justificamos nuestra existencia, y este paso nos permite ser nosotros mismos, lo cual nos lleva al 11º paso. Buscamos a través de la oración y de la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, tal como lo concebimos, pidiéndole solamente conocer su voluntad para con nosotros y la fortaleza para cumplirla. Los primeros 10 pasos nos han permitido mejorar nuestro contacto consciente con el Dios que concebimos y nos dieron la base para lograr los objetivos positivos que tanto buscábamos al entrar en esta fase de nuestro programa espiritual mediante la práctica de los 10 pasos previos. La mayoría acogemos de buen grado el ejercicio de la oración y de la meditación, y nuestra condición espiritual es la base para una recuperación satisfactoria que ofrece un crecimiento ilimitado. Muchos empezamos a apreciar de verdad nuestra recuperación al llegar al 11º paso. En él, nuestra vida cobra un sentido más profundo. Al renunciar al control, nosotros conseguimos entonces un poder mucho más grande, y la naturaleza de nuestra creencia determinará nuestra forma de orar y de meditar, y lo único que necesitamos es estar seguros de que nuestra manera de creer nos funciona. En recuperación, lo que cuentan son los resultados. Como ya se ha mencionado, nuestras oraciones parecieron funcionarnos desde el momento en que llegamos al programa de Narcóticos Anónimos y nos rendimos ante nuestra enfermedad, porque el contacto consciente que aquí se describe es el resultado directo de vivir los pasos, y empleamos este paso para mejorar y mantener nuestra espiritualidad. Cuando nosotros llegamos a Narcóticos Anónimos, recibimos la ayuda de un poder más grande que nosotros, y fue un proceso puesto en marcha por nuestra rendición al programa. El propósito del 11º paso es tomar mayor conciencia de este poder y mejorar nuestra capacidad de usarlo como fuente de fortaleza en nuestra vida. Cuanto más mejoramos el contacto consciente con nuestro Dios a través de la oración y la meditación, es más fácil el decir: hágase tu voluntad y no la mía.
que eso es lo mismo que te hemos venido sugiriendo cuando te decimos, rinde tu voluntad al divino querer. Pero díselo así, Señor y Dios mío, rindo mi voluntad en la facultad completa de mis facultades y mi conocimiento a tu divino querer. Yo no quiero mi voluntad porque solamente me ha traído desgracia e ignominia. Quiero tu voluntad y tu divino querer porque tú sabes bien cómo forjar mi vida para que yo en ti sea plenamente feliz y plenamente pleno. Una vez que has aprendido a entender esto y lo que significa el divino querer, según el Dios que tú concibes, entonces te das cuenta del gran poder que tiene la palabra que dice, hágase la voluntad de Dios. Así puedes decir, hágase tu voluntad, no la mía. Si podemos pedir ayuda a Dios cuando la necesitamos, entonces nuestra vida mejora y las experiencias que ciertas personas cuentan sobre la meditación y sus creencias religiosas personales no siempre nos sirven. Nuestro programa no es religioso, sino que es espiritual. Y debes recordar que desde el principio te estamos diciendo, Dios es Dios, no tiene religión. Lo mismo es Dios de aquel que cree que de aquel que no cree, porque Dios es. Así de simple. Cuando llegamos al 11º paso, los defectos de carácter que nos habían causado problemas en el pasado ya han sido abordados con el trabajo de los pasos anteriores, así que la imagen del tipo de persona que nos gustaría ser no es más que una fugaz visión de la voluntad de Dios para con nosotros. Nuestra perspectiva a menudo es tan limitada que solo vemos nuestros deseos y necesidades inmediatos. Es fácil volver a caer en nuestros viejos hábitos y tenemos que aprender a mantener nuestra vida sobre una base espiritual sólida para asegurar nuestro crecimiento continuo y nuestra recuperación. Dios no nos impondrá su bondad, pero si se la pedimos, sí nos la dará. Comenzando más que nada primero con el hacernos responsables de nuestras obras, conscientes de nuestras obras, conscientes de nuestras consecuencias, y después de haber aceptado lo que somos y reconocido nuestra nada delante de Él, entonces nos dará su bondad y su perdón. Generalmente sentimos una diferencia inmediata, pero no vemos el cambio en nuestra vida hasta más tarde, cuando por fin logramos apartar del camino nuestras motivaciones egoístas y empezamos a sentir una paz que nunca creímos posible, una moral impuesta que no tiene la misma fuerza que la que adquirimos cuando somos nosotros. Es decir, si somos nosotros los que elegimos vivir espiritualmente, las cosas van a cambiar y la mayoría rezamos cuando sufrimos. Pero debemos también rezar y orar cuando no sufrimos, porque es bueno saber ser agradecidos, y es bueno saber decir a nuestro Dios como lo concebimos, gracias Dios por todo. Ahora debemos aprender que si lo hacemos con regularidad, no sufriremos tan a menudo, ni tampoco tan intensamente. Hay diferentes grupos afuera de Narcóticos Anónimos que practican la oración, la meditación, y casi todos ellos están relacionados con alguna religión o filosofía específica. El apoyo a cualquiera de estos métodos sería una violación de nuestras tradiciones y una restricción al derecho de cada individuo a tener un Dios según como lo conciba o como le corresponda a su concepción personal, porque la meditación nos permite desarrollar la espiritualidad a nuestro modo. Algunas cosas que no nos servían en el pasado puede que ahora nos sirvan. Y empezamos el día con una perspectiva nueva y una mente abierta y sabemos que si pedimos que se cumpla la voluntad de Dios, recibiremos lo mejor para nosotros independientemente de lo que pensemos. Esta certeza se basa en nuestra creencia y en nuestra experiencia como adictos en recuperación, porque orar es comunicar nuestras preocupaciones a un poder más grande que nosotros, y a veces cuando rezamos sucede algo maravilloso y nos encontramos con los medios y las maneras y la energía para llevar a cabo tareas por encima de nuestras capacidades y comprendemos la fuerza ilimitada que nos brinda la oración y la rendición cotidianas, siempre y cuando no perdamos la fe y la renovemos. Para algunos, orar es pedir ayuda a Dios y meditar es escuchar su respuesta.
Aprendemos a tener cuidado de pedir cosas concretas y rezamos para que Dios nos muestre su voluntad y nos ayude a cumplirla. En algunos casos nos muestra su voluntad con tanta claridad que nos resulta fácil verla, pero en otros nuestro ego es tan fuerte que no podemos aceptar la voluntad de Dios sin una nueva lucha y una nueva rendición. Si pedimos a Dios que elimine las influencias que nos distraen, la calidad de nuestras oraciones va a mejorar y notaremos la diferencia porque la oración requiere práctica y debemos recordar que nadie nace sabiendo. La experiencia se adquiere con el tiempo y con mucho esfuerzo, así que buscamos a través de la oración un contacto consciente con nuestro Dios y en la meditación lo logramos. El 11º paso nos ayuda a mantenerlo. Es posible que hayamos conocido muchas religiones o disciplinas, disciplinas de meditación también aplica. Antes de llegar así a Narcóticos Anónimos, algunos terminamos destrozados y completamente confundidos con esas prácticas. Estábamos seguros de que era voluntad de Dios que consumiéramos drogas para alcanzar un estado de conciencia más elevado, y muchos nos encontramos en estados rarísimos como resultado de tales prácticas porque nunca sospechamos que los efectos devastadores de nuestra adicción fuesen la raíz de nuestros problemas y así seguíamos hasta el final cualquier camino que nos ofreciera esperanza. En momentos tranquilos de meditación, la voluntad de Dios puede hacernos evidente. Aquietar la mente mediante la meditación nos ayuda a lograr una paz interior que nos pone en contacto con el Dios que llevamos dentro. Una premisa básica de la meditación es parar la mente, porque de otro modo es difícil. Y además, podría incluso ser imposible que se alcance un contacto consciente, porque para poder hacer algún progreso se debe de tener esa habitual sucesión ininterrumpida de pensamientos. Así pues, nuestra práctica preliminar debe tender a parar la mente y a dejar que los pensamientos que surjan mueran de muerte natural. A medida que la meditación del 11º paso se convierte en realidad, dejamos atrás nuestros pensamientos. El equilibrio emocional es uno de los primeros resultados de la meditación y nuestra experiencia lo confirma. Algunos llegamos al programa destrozados y nos quedamos un tiempo únicamente para encontrar a Dios o la salvación en algún culto religioso u otro. Es fácil salir por la puerta volando en una nube de fervor religioso y olvidar que somos adictos con una enfermedad incurable. Se dice que para que la meditación tenga algún valor, el resultado se debe ver en nuestra vida cotidiana. Este hecho está implícito en el 11º paso, porque cuando decimos su voluntad para con nosotros y la fortaleza para cumplirla, es para aquellos que no rezamos. La meditación es la única forma de trabajar en este paso. Si oramos es porque esto nos da paz y nos devuelve la confianza y el valor, y nos ayuda a vivir una vida libre de miedo y de desconfianza. Cuando eliminamos nuestros motivos egoístas y rezamos para dejarnos guiar, descubrimos un sentimiento de paz y serenidad y empezamos a tomar conciencia de los otros y a identificarnos con ellos como jamás nos hubiera sido posible antes de trabajar este paso. A medida que buscamos nuestro contacto personal con Dios, empezamos a abrirnos como una flor al sol y comenzamos a comprender que el amor de Dios siempre ha estado presente esperando que lo aceptáramos, y hacemos el trabajo que nos toca y aceptamos lo que desinteresadamente recibimos a diario y nos damos cuenta de que depender de Dios cada vez más resulta más cómodo. Cuando llegamos al programa, generalmente nosotros pedimos muchas cosas que nos parecen deseos y necesidades importantes, pero al ir madurando espiritualmente y encontrar ese poder más grande que nosotros, nos damos cuenta de que en la medida en que nuestras necesidades espirituales están satisfechas, nuestros problemas cotidianos se reducen hasta tal punto que no resultan tan incómodos. Cuando olvidamos dónde radica nuestra auténtica fortaleza, rápidamente volvemos a caer en los mismos esquemas de pensamiento y actuación que nos trajeron a este programa, y con el tiempo redefinimos nuestras creencias y nuestra interpretación hasta ver que lo que más necesitamos es conocer la voluntad de Dios y entregarnos a su divino querer para con nosotros y la fortaleza para cumplir sus santos designios. Podemos dejar de lado nuestras preferencias personales porque nosotros aprendemos que la voluntad de Dios para con nosotros consiste precisamente en aquellas cosas que más valoramos.
La voluntad de Dios para con nosotros se convierte en nuestra propia y verdadera voluntad, y este cambio se produce de una manera intuitiva que no se puede explicar adecuadamente con palabras. Cada vez estamos más dispuestos a dejar que los otros sean como son, sin tener que juzgarlos. La necesidad imperiosa de resolverlo todo ha desaparecido, y al principio no podíamos comprender la aceptación, pero ahora sí. Sabemos que nos traiga lo que nos traiga el día, Dios nos ha dado todo lo necesario para nuestro bienestar, no solo espiritual. Debemos recordar que el hombre fue hecho en 5 niveles: espiritual, social, sentimental, mental y físico. Y si el nivel espiritual está bien y tú estás bien con Dios, el nivel espiritual corregirá los otros 4 niveles, mientras que si tu nivel espiritual no está correcto, ese hará daño a tus otros niveles, y tú no te sentirás satisfecho. El fin de la creación del hombre no fue otro que el hecho de vivir en el divino querer de Dios, como lo concibas. Es bueno, pues, que admitamos nuestra impotencia, porque Dios es lo suficientemente poderoso para ayudarnos a permanecer limpios y a disfrutar de nuestro progreso espiritual, porque Dios nos está ayudando a poner nuestra casa en orden, y debes entender que cuando te decimos nuestra casa, nos referimos a tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Comenzamos a ver pues más claramente la realidad a través del contacto continuo con nuestro poder superior, y empezamos a recibir las respuestas que buscamos y adquirimos la capacidad de hacer lo que antes no podíamos. Respetamos las creencias de los demás y te animamos a buscar la fortaleza y la orientación según tu creencia y según el Dios que concibes, porque estamos agradecidos a este paso, porque empezamos a lograr lo mejor para nosotros, y a veces rezábamos para obtener lo que deseábamos, y una vez que lo lográbamos terminábamos atrapados, porque a veces cuando tú rezas para obtener lo que deseas, deberías rezar más bien para obtener lo que en verdad necesitas. A veces lo que deseas no es lo que necesitas, ni tampoco lo que te hará bien. Por eso es posible que pidamos algo y lo consigamos, pero después tengamos que rezar para que nos lo quiten, porque no podemos con eso que hemos pedido. Así que esperamos que tras haber aprendido el poder de la oración y la responsabilidad que ésta entraña, así podamos usar el 11º paso como la guía para nuestro programa diario. Comenzamos a rezar solo para conocer la voluntad de Dios para con nosotros, y de este modo obtenemos únicamente lo que somos capaces de manejar, y podemos responder a ello y manejarlo, porque Dios nos ayuda a prepararnos. Algunos simplemente agradecemos la gracia de Dios con nuestras propias palabras. Abordamos este paso una y otra vez con una actitud de rendición y de humildad para recibir de Dios, tal como lo concebimos, el don del conocimiento y la fortaleza. El 10º paso borra los errores del presente para que podamos trabajar el 11º. Sin este paso es poco probable que podamos sentir un despertar espiritual, practicar los principios espirituales de nuestra vida o llevar un mensaje capaz de atraer a otros adictos hacia la recuperación. Existe un principio espiritual que consiste en dar lo que hemos recibido de Narcóticos Anónimos para poder conservarlo al ayudar a otros adictos en recuperación, porque podemos aprovechar la riqueza espiritual que hemos hallado y debemos dar desinteresada y agradecidamente lo que se nos ha dado del mismo modo. Esto nos lleva al 12º paso. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los adictos y de practicar estos principios en todos los aspectos de nuestra vida. Llegamos a Narcóticos Anónimos como resultado del naufragio de nuestro pasado, y lo último que esperábamos era un despertar espiritual. Solamente queríamos dejar de sufrir. Los pasos nos llevan a un despertar de naturaleza espiritual que se manifiesta en los cambios de nuestra vida, y estos cambios mejoran nuestra capacidad para vivir de acuerdo con los principios espirituales y para llevar el mensaje de recuperación y esperanza al adicto que todavía sufre. El mensaje, sin embargo, no tiene sentido a menos que lo vivamos, y a medida que lo hacemos, nuestra vida y nuestras acciones le dan más sentido que nuestras palabras y literaturas.
La idea de un despertar espiritual tiene distintas formas, según las diferentes personalidades que encontramos en la confraternidad, y sin embargo todos los despertares espirituales tienen algo en común, el fin de la soledad y un sentido en nuestra vida. Muchos creemos que un despertar espiritual carece de significado si no va acompañado de una mayor paz mental y una preocupación por los demás. Para mantener dicha paz nos esforzamos por vivir y ahora, aquellos que hemos trabajado estos pasos lo mejor que pudimos, hemos recibido grandes beneficios y creemos que son el resultado directo de vivir este programa. Al principio, cuando empezamos a disfrutar del alivio de nuestra adicción, corremos el riesgo de querer retomar el control de nuestra vida y olvidamos la agonía y el dolor pasados cuando consumíamos, porque nuestra enfermedad controlaba nuestra vida, está preparada y a la espera de tomar otra vez el mando, así que nos olvidamos rápido de que en el pasado todos los esfuerzos para controlar nuestra vida nos fallaron. Al llegar aquí la mayoría nos damos cuenta de que la única forma de conservar lo que se nos ha dado es compartir este don de una vida nueva con el adicto que todavía sufre. Este es nuestro mejor seguro para no recaer en la tortuosa existencia de la adicción activa, así que lo llamamos llevar el mensaje, y lo hacemos de muchas maneras. En el 12º paso practicamos el principio espiritual de compartir el mensaje de recuperación de Narcóticos Anónimos para poder conservarlo incluso con un miembro, con un día limpio en la confraternidad de Narcóticos Anónimos. Este puede llevar el mensaje de que el programa funciona. Cuando compartimos con alguien nuevo, nosotros podemos pedir a nuestro poder superior que nos utilice como un instrumento espiritual y no asumimos el papel de dioses. Cuando compartimos con una persona nueva, a menudo pedimos ayuda a otro adicto en recuperación. Eso es un privilegio, el poder responder a un grito de socorro. Y después de haber estado en el abismo de la desesperación, nos sentimos afortunados de poder ayudar a otros a recuperarse. Ayudamos a los nuevos a aprender los principios de Narcóticos Anónimos e intentamos que se sientan bienvenidos y que conozcan lo que este programa puede ofrecer, y compartimos nuestra experiencia, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Siempre que podemos, acompañamos a los recién llegados a una reunión, y este servicio desinteresado es el principio propiamente dicho del 12º paso, porque recibimos nuestra recuperación de Dios, tal como lo concebimos, y ahora nos ponemos a su disposición para convertirnos en su instrumento con el propósito de compartir la recuperación con quien la busca. La mayoría aprendemos que solo se puede llevar el mensaje a alguien que pide ayuda, y a veces el poder del ejemplo es el único mensaje que puede hacer que el adicto que todavía sufre tienda la mano pidiendo ayuda. Un adicto puede estar sufriendo, pero sin embargo no estar dispuesto a pedir ayuda. Se trata pues de estar a disposición de estas personas, de modo que cuando nos necesiten nos encuentren. Aprender a ayudar a los demás es un beneficio del programa de Narcóticos Anónimos. Por más extraordinario que te parezca, trabajar los 12 pasos nos lleva de la humillación y desesperación a poder actuar como los instrumentos de nuestro poder superior, y se nos brinda la capacidad de ayudar a un compañero adicto cuando nadie más puede hacerlo. Es algo que vemos cómo sucede entre nosotros todos los días. Este milagroso giro es la prueba del despertar espiritual. Nosotros compartimos, como ha sido para nosotros, basándonos así en nuestra experiencia personal. La tentación de dar consejos es enorme, pero si tú das consejos vas a perder el respeto de los recién llegados. Es algo que enturbia nuestro mensaje. Un mensaje de recuperación sencillo y honesto siempre suena auténtico, así que asistimos a las reuniones y tratamos de estar disponibles y dispuestos a servir a la confraternidad. Brindamos desinteresada y agradecidamente nuestro tiempo y nuestro servicio y todo lo que hemos hallado aquí. El servicio a Narcóticos Anónimos al que nos referimos es el propósito primordial de nuestros grupos, y la tarea del servicio es llevar el mensaje al adicto que todavía sufre. Cuanto más resueltamente nos pongamos a trabajar, más fructífero será nuestro despertar espiritual. La primera forma de llevar el mensaje habla por sí sola, porque la gente que nos ve en la calle y nos recuerda como seres solitarios y tortuosos y asustados, nota que el miedo ha desaparecido de nuestros rostros y que poco a poco regresamos a la vida.
Una vez descubierta la recuperación a la manera de Narcóticos Anónimos, en nuestra nueva vida no hay ya sitio para el aburrimiento ni la autocomplacencia. Gracias a mantenernos limpios, empezamos a practicar los principios espirituales tales como la esperanza, la entrega, la aceptación, la honestidad, la receptividad, la buena voluntad, la fe, la tolerancia, la paciencia, la humildad, el amor incondicional, el compartir y el interés en los demás. Y a medida que nuestra recuperación avanza, estos principios espirituales tocan cada una de las áreas de nuestra vida, simplemente porque intentamos vivir este programa con el aquí y ahora. Cuando empezamos a aprender a vivir de acuerdo con los principios de la recuperación, descubrimos la dicha, la alegría de ver a una persona que lleva 2 días limpia y decirle a otra que lleva solo uno. ¿Un adicto solo? Está en mala compañía. Y la alegría de ver a alguien que tras haber luchado duramente de pronto se da cuenta de que al tratar de ayudar a otro que está adicto a mantenerse limpio, ese mismo es capaz de encontrar las palabras que necesita para transmitir el mensaje de recuperación. Sentimos que empieza entonces a valer la pena el vivir, y gracias a esta renovación espiritual nos alegra estar vivos. Cuando consumíamos, nuestra vida se había convertido en un ejercicio de supervivencia, pero ahora nos dedicamos mucho más a vivir que a sobrevivir. Al comprender que lo esencial es mantenernos limpios, podemos disfrutar de la vida y nos gusta estar limpios, y disfrutamos llevando el mensaje de recuperación al adicto que todavía sufre. Asistir a las reuniones realmente funciona, y la práctica de los principios espirituales en nuestra vida cotidiana nos proporciona una nueva imagen de nosotros mismos. La honestidad, la humildad y la buena voluntad nos ayudan a tratar a nuestros compañeros como se merecen. Nuestras decisiones se moderan con la tolerancia y aprendemos a respetarnos. Las lecciones que aprendemos en nuestra recuperación a veces son amargas y dolorosas. La recompensa que recibimos al ayudar a los demás es el respeto a nosotros mismos, puesto que podemos compartir estas lecciones con otros miembros de Narcóticos Anónimos. Y no podemos negar el dolor que sienten otros adictos, pero podemos llevar el mismo mensaje de esperanza que otros adictos en recuperación nos ofrecieron a nosotros. Compartimos cómo han funcionado en nuestra vida los principios de la recuperación, mientras que nos ayudábamos mutuamente y aún nos ayudamos mutuamente, y Dios nos ayuda a todos. La vida adquiere un nuevo significado, una nueva alegría y nosotros una nueva forma de ser y de sentirnos útiles. Nos renovamos espiritualmente y estamos contentos de estar vivos. Y nuestro despertar espiritual proviene en parte de una nueva concepción de nuestro poder superior que está desarrollada al compartir la recuperación de otro adicto. Sí, somos una visión de esperanza, ejemplos de un programa que funciona, y la alegría que sentimos de vivir limpios atrae al adicto que todavía sufre. Nos recuperamos para vivir limpios y felices, así que bienvenido a Narcóticos Anónimos, porque los pasos no terminan aquí, son un nuevo comienzo.